Para comenzar, tenemos que decir que este desarrollo del alfil a la casilla de F4 tiene un punto bueno, que es que, por ejemplo, después que las negras hagan la jugada de C5 y el blanco defienda su peón de D4 con la jugada de E3, el alfil ha quedado fuera de la cadena de peones y no queda como un alfil pasivo encerrado en la casilla de C1. Pero, como todo en el ajedrez, esto tiene un punto bueno y un punto malo. El punto malo es que al mismo tiempo que el alfil ha quedado fuera de la cadena de peones, ha debilitado su flanco de dama y sobre todo la casilla de B2, y las negras pueden aprovecharse de esto. Para reparar estos posibles daños de la debilidad del punto de B2, el blanco tiene que tener una idea o concepto a la mano. Cuando las negras hagan la jugada de dama B6 atacando el punto de B2, siempre se responde con la idea táctica de caballo C3. Y teniendo entonces este concepto a la mano, comencemos. Si las negras en esta posición hacen la jugada de dama B6 atacando el punto de B2, entonces siempre se va a responder con la idea táctica de caballo C3 buena. Y esto es sumamente importante, ya que si las blancas tuvieran que defender el punto de B2 haciendo, por ejemplo, la jugada de B3 y debilitando aún más su flanco de dama, pues simplemente el Londres no tendría sentido y el Londres no existiría. La idea después de este caballo C3 bueno de las blancas es que las negras habrán hecho la jugada de dama B6 quién sabe para qué. Pero para atacar el punto de B2 ya no es, porque si en dado caso lo capturan con dama por B2 mala, las negras pierden inmediatamente por la jugada de caballo D5. El caballo desde esta casilla cubre los dos posibles jaques de la dama negra, así como amenaza un poderoso doble en la casilla de C7 ganando la partida inmediatamente. Amenaza que las negras no van a poder cubrir, ya que por ejemplo si hicieran la única jugada posible de caballo A6 para cubrir la casilla, entonces se elimina simplemente el defensor con la jugada de alfil por A6 y después que las negras lo capturen pues se continúa con la jugada de caballo C7 ganando material, ganando inmediatamente la partida. Esta pequeña idea táctica es la idea temática base del Londres y tienen que aprenderla ya que se repite en muchas posiciones. Por ejemplo, vamos a suponer que las negras en vez de hacer la jugada de dama B6 directamente que acabamos de ver, hacen primero la jugada de caballo C6 desarrollando el caballo. Y pues tras esto las blancas continúan con la jugada de caballo F3. Y si ahora las negras hacen la jugada de dama B6 atacando nuevamente el punto de B2, pero esta vez con el caballo de C6 ya desarrollado, pues se vuelve a continuar con la jugada de caballo C3 buena. Y la idea es exactamente la misma. Si las negras capturan con dama por B2 mala, pierden otra vez inmediatamente por la jugada de caballo D5, con la amenaza del jaque doble sobre el punto de C7, amenaza que las negras no pueden cubrir. Pero ahora vamos a ponerlo un poco más complicado. Ahora vamos a suponer que las negras aquí en vez de hacer la jugada de caballo C6 que es la variante que acabamos de ver, hagan es la jugada de caballo F6. Bueno, pues tras esto las blancas también continúan con la jugada de caballo F3. Y si esta vez las negras hacen otra vez la jugada de dama B6, a diferencia que esta vez está acompañada desde el caballo de F6 y no con caballo en C6, pues tras este dama B6 atacando el punto de B2 también se continúa con la misma jugada de caballo C3 buena. Pero esta vez va a ser un poco más complicado, ya que si las negras capturan con dama por B2 mala, la entrada del caballo por D5 ya no es posible, sino que ahora las blancas tienen que entrar es por la casilla de B5, amenazando nuevamente la casilla de C7 con un jaque doble. Pero esta vez las negras pueden defenderse de esta amenaza haciendo la jugada de caballo A6, ya que ahora el caballo no puede ser capturado porque el mismo caballo de B5 obstruye la acción del alfil. Bueno, tal vez las negras ahora se hayan salvado del jaque en la casilla de C7, pero de lo que no se salvaron fue que la dama negra quede atrapada cuando las blancas hagan la modesta jugada de A3, quitándole la casilla de escape a la dama en B4. Y noten que la dama negra no tiene ninguna casilla a dónde ir. Y aquí puede tornarse todo un poco complejo, pero voy a intentar explicar la idea de las blancas de la manera más sencilla posible. Como ven, partimos de la base que la dama negra no puede moverse a ningún lado, y entonces las blancas quieren hacer la jugada de torre B1, obligando a la dama a ir a la casilla de A2, para que entonces las blancas hagan la jugada de dama C1, le quiten la casilla de escape a la dama en B2, y después de esto entonces se continúe con la jugada de torre A1, atacando a la dama en A2, y la dama en A2 entonces no tendría ninguna casilla de escape.
Tampoco podría regresar a la casilla de B2 porque las blancas previamente hicieron la jugada de dama C1 y le estarían también quitando esta casilla. Por ejemplo, si las negras no hacen nada activo por salvar su dama y continúan, por ejemplo, con la jugada de E6, pues las blancas siguen con la mencionada jugada de torre B1. Única para la dama negra es ir a la casilla de A2. Y entonces las blancas continúan con la mencionada jugada de dama C1, quitándole la casilla de regreso a la dama en B2. Y a la jugada siguiente, las blancas harán la jugada de torre A1 y esta dama estará atrapada y no tiene ninguna casilla a donde salir. Con lo cual las negras perderían la dama. La única respuesta activa por parte de las negras para poder rescatar a su dama es que hagan la jugada de alfil F5. Jugada que ataca el punto de C2 y de esta manera las negras encuentran el aire suficiente para poder escapar. Pero tras esto las blancas continúan con la jugada de D por C5 buena. La idea de esta jugada de las blancas es habilitar la casilla de D4 para el caballo de F3, ya que el caballo desde F3 amenaza el alfil de F5 y protege la casilla de C2. Y si las negras no hicieran nada activo contra esta amenaza, por ejemplo continuaran con la jugada de E6, las blancas hicieran la jugada de caballo D4, defenderían el punto C2 y renovarían la amenaza de torre B1, dama A2, dama C1, seguido de torre A1 y la dama vuelve a estar atrapada. Por lo tanto, después de este D por C5 por parte de las blancas bueno, las negras están obligadas a capturar en la casilla de C2. Pero tras esto las blancas continúan con la jugada de dama C1. Y las negras parecen haber resuelto sus problemas, ya que ahora ya no es la dama queda atrapada, sino que tienen que cambiar la dama. Pero el problema para las negras ahora surge cuando las blancas capturan con torre por C1 y atacan al alfil de C2. Y cuando el alfil se retire, por ejemplo, a la casilla de F5, entonces se continúa con la jugada de C6. Este peón simplemente está amenazando con capturar en la casilla de B7 o avanzar hasta la coronación. Por lo tanto, este peón es muy peligroso y debe ser capturado. Pero tras esto, las blancas simplemente contestan con torre por C6 y el problema para ellas es que se ataca al caballo de A6. Y los problemas del principio de la casilla C7 han vuelto para ellas, ya que el caballo simplemente no puede moverse porque seguiría caballo C7 jaque ganando. Y si el caballo, por ejemplo, es defendido con la jugada de alfil C8, pues las blancas continúan con la jugada de torre por caballo eliminando al defensor de la casilla C7. Y después de alfil por A6 se sigue con la misma jugada de caballo C7. Jaque al rey, ataque a la torre, ataque al alfil y las negras están completamente perdidas. Y ahora vamos atrás a recapitular un poco. Ya vimos que la dama negra ataque el punto de B2 de manera sola, es decir, la trampa 1. También vimos que la dama negra ataque el punto de B2 acompañada del caballo de C6, trampa número 2. Y también vimos que la dama negra ataque el punto de B2 acompañada del caballo de F6, la trampa número 3 que acabamos de ver. Pero ahora vamos a suponer que las negras hacen la jugada de caballo F6, las blancas responden con la jugada de caballo F3 y en este momento las negras no vuelven a hacer la jugada de dama B6, sino que esperan un poco y desarrollan su otro caballo y hacen la jugada de caballo C6. Y entonces, si ahora las blancas hacen la jugada de C3, lo cual era lo que se jugaba anteriormente, ahora como la casilla de C3 está ocupada por el peón, ya no existe la molesta jugada de caballo C3. Y entonces ahora las negras sí pueden hacer la jugada de dama B6 buena atacando el punto de B2. Para las blancas defenderse eficazmente de esta amenaza, debían recurrir a la jugada de dama B3. Pero entonces las negras continuaban con la jugada de C4 buena. Cambiar las damas con la jugada de dama por B6 y abrirle la columna A las negras no le traía ningún tipo de ventaja ni nada bueno a las blancas. Por lo tanto, la dama para seguir defendiendo el punto de B2 debía retirarse a la casilla de C2. Pero las negras continuaban con la jugada buena de alfil F5 atacando nuevamente a la dama. Y la dama no podía capturar el alfil porque entonces la dama negra entraba en el punto de B2, capturaba la torre de A1 y destrozaba la posición blanca. Por lo tanto, la dama blanca debía seguirse retirando a la casilla de C1 para mantener la defensa sobre el punto de B2. Y esta era la antigua variante principal del Londres. Aquí las negras quedan muy bien. Por eso el Londres antes se consideraba una línea inferior para las blancas. Pero en los últimos tiempos hubo ideas nuevas que revivieron al Londres. Entre esas ideas nuevas se encuentra aquí en esta posición, en vez de hacer la antigua jugada de C3, es hacer la novedosa jugada de caballo BD2. La idea de este caballo
caballo b de 2 es que si las negras vuelven a continuar con la misma idea de dama b6 atacando el punto de b2, entonces las blancas pueden continuar con la jugada de d por c5 buena. Y si las negras capturan entonces el peón de c5 con la dama, entonces las blancas continuarán primero con la jugada de a3 para resguardar las casillas negras que quedaron débiles en el flanco de dama una vez que el alfil se fue hacia el flanco de rey, para posteriormente de esto continuar luego con la jugada de c4 y jugar una posición al estilo del gambito de la dama, donde la dama negra no ha quedado muy bien colocada en la casilla de c5. Y si las negras, en vez de continuar con dama por c5, se aventuran en capturar en b2, la idea es que después de torre b1 atacando a la dama negra vuelve a tener problemas. Lo primero que vamos a ver en este caso es que las negras capturen el peón de a2 y mientras la dama negra está lejos capturando peones, las blancas siguen desarrollando sus piezas con alfil b5 y ahora o este rey o esta dama están en problemas. Por ejemplo, si las negras siguen con jugadas normales como por ejemplo e6 para poder desarrollar el alfil y enrocar lo más rápido posible, pues las blancas continúan con la jugada de caballo b3, jugada que no solamente defiende el punto de c5, sino jugada que también atrapa a la dama negra. Por ejemplo, se está amenazando con hacer la jugada de torre a1. Única para las negras sería hacer la jugada de dama b2. Y ahora, como el caballo de c6 está clavado, se puede continuar con la jugada de alfil e5. Jugada que atacaría a la dama en b2 y la dama no tendría a dónde ir y estaría perdida. Por ejemplo, si las negras continúan con jugadas normales, como por decir alfil e7, se hace torre a1, dama b2, el caballo está clavado y sigue alfil e5 y esta dama no tiene a dónde ir y está atrapada, con lo cual las blancas ganan inmediatamente. Es posible que las negras, después que las blancas hagan la jugada de caballo b3 en este momento, se percaten que le están atrapando la dama y hagan la jugada de dama 3 buscando escapar por la casilla de b4. Pero tras esto se vuelve a aprovechar que el caballo de c6 sigue clavado y se continúa con la jugada de dama d4 buena, jugada que priva a las negras de la casilla de escape de b4, así como amenaza la jugada de torre a1 y esta dama está atrapada. Entonces es probable que las negras se percaten de todo esto y en vez de hacer la jugada de e6 para buscar enrocar, hagan entonces la jugada de dama a5, jugada que asegura una casilla de resguardo seguro para la dama en d8, por lo cual ya no quedaría atrapada. Pero el problema de esto es que las negras hicieron dama b6, capturaron en b2, capturaron en a2 y ahora se retiran a la casilla de a5, con lo cual son 4 tiempos perdidos ya, 4 tiempos en los que se ha olvidado del desarrollo y sobre todo de la seguridad del rey. Vean que el rey negro aún está en el centro del tablero y vean que por su parte el rey blanco enroca en este momento y ya está a completa seguridad y tiene todas sus piezas desarrolladas, preparadas para lanzar un ataque sobre el rey negro gracias a la ventaja de desarrollo que tiene. Las negras tienen que continuar con e6 con idea de desarrollar el alfil y enrocar lo más rápido posible, pero las blancas continúan con la jugada de caballo e5, jugada que amenaza doblemente al caballo clavado de c6. Para defenderse de esta amenaza, las negras hacen la jugada de alfil d7 y ahora las blancas capturan efectivamente este alfil con caballo por d7 y si las negras no quieren quedar con el rey en el centro y perder el enroque, pues tienen que capturar de caballo. Y ahora, ¿qué hay que hacer cuando el rey enemigo ha quedado en el centro del tablero? Pues muy sencillo, abrir el centro del tablero lo más rápido posible. Por eso las blancas aquí continúan con la jugada de e4 buena. Y ahora, después de este e4 y esta apertura central, el rey negro pagará la glotonería de la dama negra. Si las negras capturan el peón con d por e4, pues sigue caballo por e4 y el caballo entrará muy fuertemente en la casilla de d6. Y si las negras deciden no capturar en e4, sino hacer por ejemplo la jugada de alfil por c5, desarrollando la pieza para poder enrocar, pues las blancas llegan justo a tiempo y continúan con d por e4 atacando el caballo de c6. Y si las negras capturan con e por d5, entonces el rey negro aún está en el centro del tablero y se le da un potente jaque con torre e1, con lo cual el rey negro quedará atascado en el centro del tablero bajo el ataque de todas las piezas blancas, por lo cual las blancas quedarían con mucha ventaja. En conclusión, el resultado para las negras después que hagan la jugada de dama por a2 mala en este momento es que la dama o le quede atrapada o su rey quede atascado en el centro del tablero. Por eso las negras principalmente no capturan en a2, sino que continúan es con la jugada de dama c3.
Bien, contra este dama C3 de las negras se continúa con el mismo alfil B5 de la variante anterior. La idea es clavar al caballo de C6 para que en ciertos casos el alfil pueda ir a la casilla de E5 atacando a la dama en C3. Después de esto, lo más normal para las negras es continuar con la jugada de E6 para poder desarrollar el alfil, enrocar lo más rápido posible y sacar al rey negro del centro del tablero. No vaya a pasar lo mismo del ejemplo anterior. Y tras esto, las blancas ya enrocan. Y ahora las negras continúan con la jugada de alfil E7, no con la jugada de alfil por C5, ya que si hicieran esto, entonces las blancas continuarían con la jugada de alfil E5, jugada que ataca a la dama así como al caballo de F6. Y una vez que la dama se mueva, entonces las blancas capturarán el caballo de F6 y deteriorarán la estructura de peones de las negras en el flanco de rey. Por eso, las negras no desarrollan el alfil capturando en C5, sino que desarrollan el alfil a la casilla de E7. Para de esta manera mantener defendido el caballo de F6 y evitar que de esta manera le doblen los peones en la casilla de F6. Y aquí en esta posición es donde las blancas hacen la espectacular jugada de E4. La idea es que el rey negro está en el centro del tablero y hay que buscar abrir la posición lo más rápido posible antes que enroque. Si las negras capturan el peón de E4 con caballo por E4, esto es perdedor inmediatamente, ya que después de caballo por E4, peón por E4, alfil por C6 jaque, B por C6, ahora se ignora la amenaza sobre el caballo de F3 y se continúa con la jugada de alfil D6 buena, evitando de esta manera que el rey negro se refugie bajo su enroque y quede atrapado entonces en el centro del tablero. Por ejemplo, si las negras capturan el alfil con alfil por D6, esto les asegurará una muerte inmediata después de la jugada de dama por D6, y esta dama situada aquí enfrente del rey es algo extremadamente peligroso. Si se captura por ejemplo el caballo de F3, se podría ya capturar en C6 con jaque, seguido de capturar la torre, y seguro que las blancas ganarían. Pero ¿para qué permitir escapar al rey negro de la zona de mate si con la jugada de torre F D1 no hay cómo salvar ese rey que ha quedado atrapado en el centro del tablero? Y si las negras no capturan en D6, sino que aquí deciden en vez de capturar en D6, capturar es el caballo de F3, entonces son las blancas las que capturan en E7, ya están recuperando la pieza, están amenazando entrar en D8, por lo tanto hay que capturar el alfil de E7. Tras lo cual se vuelve a continuar con la jugada de dama D6 jaque. Si el rey vuelve a la casilla de E8, se continúa nuevamente con la mortal jugada de torre D1. Y si el rey va entonces a la casilla de F6, entonces las blancas continúan con la jugada de torre B3 buena y la torre entrará mortalmente al ataque sobre el rey negro desde la casilla de F3. Entonces, estas son las consecuencias para las negras de capturar en E4 pero de caballo. Aquí, caballo por E4, pero ¿y qué pasa entonces si las negras capturan en E4 pero de peón? Bueno, esto también resulta ser catastrófico para las negras, ya que las blancas ignoran la amenaza del caballo de F3 y continúan con la espectacular jugada de caballo C4. Y la dama negra vuelve a estar atrapada nuevamente. Noten que la dama no tiene ninguna casilla de escapatoria. Y a la otra jugada las blancas harán la jugada de torre B3 o la jugada de alfil E5 o la jugada de alfil E2. Todas ellas atrapando a la dama, por lo cual las negras aquí están completamente perdidas. Y con estas nuevas pequeñas y humildes trampas es que el sistema Londres ha revivido nuevamente y está jugándose a todos los niveles. Es una apertura que parece ser bastante tranquila y posicional, pero la realidad es que es una apertura bastante espinosa y que es bastante compleja. Y ahora, por medio de estas 5 trampas que llevamos hasta el momento vistas, es que el blanco neutraliza efectivamente los ataques sobre el punto de B2. Si estas 5 trampas no existieran, pues simplemente el sistema Londres no existiría. Pero vamos ahora a suponer que las negras quieren jugar más sólido y arriesgar menos y no desarrollar la dama a B6 en ningún momento, sino que en vez de hacer la jugada de dama B6 continúen más sólidamente con la jugada de alfil G4. Bueno, contra este alfil G4 por parte de las negras, como ahora el caballo de F3 está clavado, se está amenazando al peón de D4. Y pues simplemente las blancas tienen que reforzar su centro ahora con la jugada de C3. Y entonces, una vez que ya las negras han desarrollado el alfil por fuera de la cadena de peones, se disponen a cerrar esta cadena con la jugada de E6, dejando el alfil bastante activo pero fuera de la cadena de peones. Y ahora el punto bueno, como este alfil está fuera de esa cadena de peones, pues ahora para las blancas no tiene
tiene sentido continuar con los planes típicos de hacer la jugada de alfil de 3 y ataque en el flanco de rey, ya que este alfil desde esta posición puede fácilmente oponerse al alfil de D3, y este alfil de D3 es la principal pieza de ataque de las blancas. Al las negras neutralizar este alfil por medio de este alfil, no hay manera de desarrollar un ataque exitoso en el flanco de rey. Por eso, en esta posición está muy de moda hacer la jugada de dama A4. El alfil de casillas claras de las negras se ha ido y ha reforzado el flanco de rey, muy bien, pero a su misma vez al alfil estar lejos ha debilitado todo su flanco de dama. Por eso las blancas entonces ahora llevan su dama aquí para entonces atacar en este sector. La idea es clavar a este caballo de C6 y continuar con caballo E5 y alfil B5 para presionar sobre esta clavada, aprovechando que el alfil está fuera de casa. La idea es también que si las negras en esta posición siguen con la natural jugada de alfil D6, que de hecho es la jugada principal a nivel sub 2000, las blancas dan un golpe directo en la mesa con la espectacular jugada de alfil A6. La idea es simplemente que si las negras capturan el alfil de A6, pues las blancas capturan el caballo de C6 con jaque. A su vez que también atacan al alfil de D6. Las negras pueden aún vivir con la jugada de rey E7 que aún defiende al alfil, pero las blancas continúan con dama B7 jaque, y las negras tienen que defenderse de este jaque con, por ejemplo, dama D7. Tras lo cual las blancas continúan con alfil por D6 jaque, rey por D6, y que alguien me explique qué hace este rey en la casilla de D6 tan pronto. Y aparte de todas las ventajas que ya tiene el blanco, las negras pueden continuar con dama por A6 jaque ganando un peón. Y las blancas aquí tendrían una posición completamente ganadora. Si las negras en vez de capturar el alfil en la casilla de A6 deciden es capturar el alfil en la casilla de F4, pues se continúa con alfil por B7 buena. Se ataca a la torre de A8, se ataca al caballo de C6 clavado. Este alfil puede recuperarse rápidamente y en esta posición las negras seguro perderán material. Y creo que en esta posición las negras deben estar extrañando el alfil de casillas blancas por dentro de su cadena de peones, que sí, ciertamente estaba más pasivo, pero era el encargado de defender todas las casillas claras del flanco de dama de las negras. Y de esta manera, esta jugada de dama A4, con la idea que si las negras hacen la jugada natural de alfil D6 y se equivocan, seguir con la espectacular jugada de alfil A6 está muy de moda. Ahora, supongamos que las negras quieren jugar aún más sólido y, en vez de hacer la jugada de alfil G4, continúan con la jugada de E6, dejando el alfil por dentro de la cadena de peones. Una vez que las negras hacen E6 y dejan el alfil por dentro de la cadena de peones, es que se llega a las posiciones más típicas del Londres. Y ahora sí, como este alfil de C8 está encerrado y está lejos de la defensa del flanco de rey, ahora sí las blancas quieren desarrollar su alfil a D3 para comenzar sus ataques típicos sobre este sector. Pero aquí las blancas no pueden hacer alfil D3 porque las negras le ganarían un tiempo haciendo la jugada de C4, obligando al alfil a retirarse de esta buena diagonal. Por eso es este el momento en el que las blancas hacen la jugada de C3, no solamente reforzando su centro, sino dándole la casilla C2 al alfil en dado caso de ataque. Las negras continúan principalmente con la jugada de alfil D6, y lo principal para las blancas es hacer la jugada de alfil G3, manteniendo todas las ideas estratégicas que el blanco conoce sobre la mesa. Y aprovecho esta posición para explicar un concepto importante. No le cambies, espera a que te cambien donde a ti te conviene, no donde le conviene a él. Por ejemplo, si las blancas en vez de retirarse a G3 decidieran cambiarle el alfil en D6, pues le desarrollarían la dama gratis a las negras, así como también la dama gana el control de la casilla de E5 y las blancas pierden el importante control sobre esta casilla. Noten que ya ni siquiera las blancas pueden hacer la jugada típica de caballo E5. Las negras en esta posición simplemente enrocarían y a la jugada siguiente harían la jugada de E5, ganando el centro, y tras esto no tienen ningún problema. Las blancas al perder el centro ya no tienen ataque, por lo tanto aquí las negras tendrían mínimo la igualdad. Por eso es que las blancas en vez de cambiar en D6 hacen es la jugada de alfil G3. La idea es que si se van a cambiar estos alfiles, pues que se cambie donde al blanco le conviene, ya que en dado caso que sean las negras las que cambien, entonces las blancas pueden muy convenientemente abrir la columna H para su torre. Por eso ninguno de los dos bandos cambia, mejorando de esta manera la posición del otro.
Por eso aquí las negras continúan desarrollándose y obvian la captura del alfil en G3. Ahora para las blancas ha llegado el momento de desarrollar su fuerte alfil a la casilla de D3. Y aquí estamos en la variante principal del Londres, donde las negras continúan principalmente con la jugada de B6 para desarrollar su alfil de dama. Posterior a esto puedo recomendar la jugada de dama E2, pero eso lo veremos más adelante cuando haga videos específicos de cada variante. Ahora en este video nos estamos concentrando en las trampas. Entonces en vez de las negras aquí hacer la jugada de B6, la variante principal es común que también hagan la jugada de dama E7. La idea es simple, hacer la ruptura central de E5. Si las negras aquí hacen esta mencionada ruptura central y dan este golpe en el centro, resuelven todos sus problemas, ya no hay ataque y mínimo tendrían la igualdad. Por eso en este momento las blancas deben seguir con la jugada de caballo E5, previniendo que las negras hagan esta ruptura. Ahora las negras no pueden capturar de caballo porque tras esto perderían una pieza. A las negras tampoco le conviene capturar de alfil en E5 porque perderían su poderoso alfil de casillas negras. Tampoco pueden hacer la jugada de B6 para buscar desarrollar el alfil porque el caballo de C6 estaría en el aire. Por eso es razonable que en esta posición las negras continúen con la jugada de caballo D7, buscando expulsar este molesto caballo de aquí. Y si es necesario después que las blancas hagan la jugada de F4 para apuntalarlo, hacer la jugada de F6 para expulsarlo, lo harán. Y las negras quedarán en una buena posición. Pero las blancas no continúan aquí con la jugada de F4, sino que las blancas continúan con la jugada de caballo por D7 buena. Las negras aún pueden salvarse de lo que viene, si saben que en esta posición tienen que retomar es con dama por D7. Pero lo más probable es que si llegaron hasta aquí es para retomar con la jugada natural de alfil por D7. Ahora las negras están nuevamente amenazando con hacer la jugada de E5. Por ejemplo, si las blancas hacen la jugada de enroque corto, ahora sí se puede cambiar el alfil de G3 porque ya no le abriría ninguna columna H a las blancas. Entonces después que las blancas retomen con H por G3, se puede continuar con el golpe central de la jugada de E5. Y después que el negro haga esto, mínimo la igualdad para ellas. Y entonces si las blancas previenen que las negras hagan la jugada de E5 haciendo ellas la jugada de F4, pues las negras también pueden hacer la jugada de F5, neutralizando a este potente alfil de casillas blancas y quedando las negras en una posición en la que no tienen nada que temer. Por eso las 7 trampas que explico hoy en este video son las que le dan sentido al Londres. Aquí las negras igualarían de la manera más sencilla posible, si no fuera porque las blancas disponen de la jugada alfil por D6 buena, dama por D6 y aquí hacer la jugada de D por C5 buena, prácticamente ganando un peón, ya que si las negras capturan con dama por C5, entonces pierden inmediatamente por la jugada de alfil por H7 jaque. Dos signos de admiración para esta jugada. Las negras después de esto tienen que aceptar el reto y capturar el alfil, tras lo cual la dama entra muy potentemente en la casilla de H5. El rey tiene que regresar única a la casilla de G8 y después de esto se aprovecha que la dama negra ha quedado en una mala posición en C5 y las blancas continúan con la jugada de caballo E4 buena. Se está amenazando a la dama y el caballo no puede ser capturado porque el peón D está clavado por la dama desde H5. Y entonces si las negras mueven por ejemplo la dama a la casilla de E7, las blancas continúan con caballo G5 y no hay para las negras manera razonable de defenderse ante este ataque de las blancas. Las negras pueden vivir un poco más si en vez de hacer la jugada de dama E7 o cualquier otra retirando la dama, hacen la jugada de dama C4. La idea es que después que las blancas hagan la jugada de caballo G5 amenazando el mate en H7, ellas continúan con la jugada de dama D3 para defender la casilla. Pero tras esto las blancas ganan haciéndole una obstrucción a la dama negra con la jugada de E4 buena. El peón no puede ser capturado porque está el caballo y ahora se vuelve a amenazar la entrada potente sobre la casilla de H7, por lo cual las blancas ganarán por ataque sobre el rey negro. Espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video.